Por esas cosas extrañas que siempre ocurren en México, cada vez que hay un tema delicado, grave en seguridad, como ha ocurrido ahora con los asesinatos de Jimena Guzmán y José Muñoz, reaparece el fantasma, el caso de García Luna. Esta no ha sido una excepción. Hoy en una corte de Miami, a pedido de las autoridades mexicanas, se condenó en un juicio civil a pagar multas multimillonarias a García Luna y a su esposa. Esta corte de Miami decidió sentenciar a García Luna y su esposa a pagar nada más y nada menos que 2.500 millones de dólares. Es parte de una demanda civil presentada por el gobierno mexicano que sostiene que con el apoyo de García Luna, el conglomerado empresarial de la familia Weinberg de origen israelí obtuvo ilícitamente 30 contratos con entes públicos de seguridad en México por 634 millones de dólares de las arcas nacionales. Está bien, lo decide un juzgado en Miami, pero hay tres problemas con esta sentencia. Primero, que esos contratos en su enorme mayoría se dieron cuando García Luna ya no era secretario de Seguridad. Se la dieron diferentes instituciones a los Weinberg, pero ya García Luna no era el secretario de Seguridad. Segundo, que se dio la sentencia sin proceso, a pedido de la Fiscalía General de la República de México, argumentando que García Luna no se había presentado al juicio, algo que era un poco difícil para García Luna porque está preso y desde hace 3 meses está incomunicado. Y tercero, porque más allá de las declaraciones y sentencias, esas cantidades millonarias, enormemente grandes, 2.500 millones, siguen sin aparecer en ninguna de las cuentas de García Luna. Esta mañana en Miami, la jueza civil Lisa Walsh sentenció a Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira por su participación en un esquema de contratación ilegal con el gobierno mexicano, derivado de la demanda civil que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera en septiembre de 2021. En el entramado habrían obtenido al menos 30 contratos ilegales y con sobornos para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad en México. Entre los dos, casi 2.500 millones de dólares. La acusación del gobierno mexicano implicó a García Luna, su esposa y más de 50 personas y empresas en Miami por comprar propiedades y hacer inversiones con dinero que pagó el gobierno federal. Previo al juicio, las partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo preliminar. Era con empresas, exfuncionarios y los empresarios Mauricio Samuel y Alexis Weinberg, quienes fueron sus socios en estos negocios. Finalmente, la jueza dio la razón al gobierno mexicano y dictó sentencia. En la condena, la juzgadora aplicó la ley RICO, que regula actividades de crimen organizado y lavado de dinero en Estados Unidos. Lo cierto es que la sentencia dictada por una corte civil del condado de Miami-Dade aún puede ser apelada. Varios de esos contratos se firmaron cuando García Luna ya no era secretario de Seguridad. La sentencia se dictó argumentando que él y su cónyuge no respondieron a la demanda, por lo que pueden solicitar a su defensa que apele la resolución dictada por el tribunal estadounidense. Otro punto que argumentan los abogados es que gran parte de esas supuestas ganancias millonarias siguen sin aparecer. Bueno, está extrañísimo, como todo el caso de García Luna, es muy extraño. Casualmente hoy la presidenta Sheinbaum tuvo su 7ª llamada telefónica muy temprano con Donald Trump. No se especificó sobre qué temas hablaron, pero dijo que cuando llegaran a un acuerdo lo daría a conocer. Por lo pronto el embajador Esteban Moctezuma, no sé por qué, festinó que los aranceles contra las remesas fueron aprobados, pero con una tasa de 3.5% en lugar del 5% que se había propuesto originalmente. La verdad, no sé qué es lo que están celebrando. La presidenta sostuvo que el objetivo es lo que dice la presidenta, que no haya impuestos a las remesas. El tema ahora está en el Senado estadounidense, en un paquete fiscal muy amplio que ha presentado Donald Trump y se ve dificilísimo que lo vayan a echar para atrás.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que sostuvo su séptima llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablaron sobre los aranceles, en particular al acero y a la industria automotriz. Celebró que la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos redujera el impuesto a las remesas, que pasó del 5% al 3.5%. La propuesta pasó al Senado estadounidense. Al respecto, el embajador de México en Estados Unidos aseguró que es el primer avance en la defensa de la economía de los migrantes y sus familias. Es la primera vez que se reúnen todos los partidos para luchar en contra o a favor de algo. Es la primera vez, ¿y quién los unió? Los migrantes. Porque hablar de remesas es hablar de nuestra población en los Estados Unidos, y eso es hablar de los nacionales mexicanos que viven aquí, que tanto les debemos y que es hora de regresarles. Este nuevo impuesto pega de lleno a los miles de migrantes mexicanos que envían más de 64,000 millones de dólares anuales en remesas. En principio, solo se aplicaría a los migrantes que no son ciudadanos estadounidenses. Esto incluye tanto a los inmigrantes indocumentados como a los que tienen residencia documentada, es decir, están legalmente en Estados Unidos. Bueno, yo sigo preguntándome qué es lo que hay que festejar, que se pasó del 5 al 3.5. Alguien escribía hoy en redes, es como que un entrenador festeje que a su equipo, en lugar de meterle 5 goles, le metieron 3,5. Pero bueno, así están las cosas. Hay una situación económica muy delicada. Hoy se festinó también que el crecimiento había sido el mes pasado de 0.2%, o sea, prácticamente nada. Claro, con un 0.2% se va a decir que ya no estamos en recesión, pero es un crecimiento cero. El país no está creciendo, la economía no está creciendo. ¿Se acuerda cuando nos decían, antes de que asumiera López Obrador, que López Obrador decía el crecimiento raquítico que tenían los gobiernos neoliberales de alrededor del 3% anual? Pues bien, desde 2018 hasta ahora en promedio no lo hemos alcanzado ni remotamente. No solamente eso, tenemos una inflación, además, hoy se dio a conocer, de 4.22%, una inflación más alta, mucho más alta de lo que se quería y de lo que se piensa. Hasta ahí el tema económico. Y de las remesas, de los impuestos a las remesas, va a pegarle al tema económico, le va a pegar a la gente porque le va a quitar lisa y llanamente de dinero. ¿Y sabe usted? Se habla mucho de los programas sociales y de que se quitó a un porcentaje alto de la población de la pobreza. Pero lo cierto es que las remesas suman más que los programas sociales, todos sumados uno tras otro. Eso es lo que le ha cambiado mucho a la vida a mucha gente. Son más las remesas que los programas sociales. 3.5% no va a ser un cambio brutal, pero sí lo es para mucha gente que recibe, cuenta sus dólares día a día, con lo que viven, qué es lo que reciben de allá, de los Estados Unidos. El caso de García Luna, ya lo hablamos, yo creo que sigue relacionado con esto. Hay muchos indicios que dicen que la detención y el juicio de García Luna fue un acuerdo originalmente de López Obrador con Donald Trump en el primer gobierno de Donald Trump. Me parece que eso sigue evolucionando en ese mismo sentido. Hablando del gobierno de Estados Unidos, hoy en algo que me parece delirante, la verdad. Hoy el Homeland Security, el gobierno de Estados Unidos, mandó un comunicado a Harvard, a los estudiantes, que le informa que acaba con el programa de estudiantes extranjeros de Harvard, porque dice que hay un ambiente inseguro al permitir que agitadores y proterroristas agredan a estudiantes judíos, y que la universidad habría albergado y entrenado a miembros de un grupo paramilitar chino en 2024. El Partido Comunista Chino, dice el comunicado, trabajaba en Harvard. Al tiempo que en la frontera sur de México, otra cosa, esto tiene mucho más sentido, el gobierno de Trump designó ciertas áreas como de defensa nacional. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, lo de Harvard es una pelea que me parece terrible. Es la universidad más prestigiada de Estados Unidos, que se va a tener que quedar sin estudiantes extranjeros
por una decisión del gobierno. Lo de las áreas de estas protegidas, estas áreas de defensa nacional, son áreas alrededor de bases militares, se las va a designar como zonas de defensa. ¿Por qué? Para que las personas que sean detenidas cruzando por esas zonas puedan ser sometidas a juicio y expulsadas directamente por estar violando las áreas de seguridad, no solamente por haber ingresado ilegalmente al país. Es un tema también muy delicado, pero tiene lógica. Lo de Harvard no tiene ninguna. Se intensifica la disputa de la Universidad de Harvard con el gobierno de Donald Trump. Este jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció a través de redes sociales que el gobierno ha revocado la certificación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio de Harvard como resultado de su incumplimiento de la ley. Acusa a Harvard de fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus. Su mensaje lo cerró con una amenaza, que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas de todo el país. Harvard es la universidad más antigua de Estados Unidos y el año académico pasado contó con casi 7,000 estudiantes internacionales matriculados, lo que representó el 27.2% de su alumnado total. Incluso, el gobierno ya había lanzado la amenaza en abril pasado. Linda, stand up, Linda. You are doing so good. Education. We're bringing education back to the states where it belongs. And she's been incredible. She's very upset with Harvard. They have $53 billion in a fund, and they're really not behaving well. So it's too bad. A través de una carta, Kristi Noem detalló que Harvard debe cumplir con una lista de demandas para tener una oportunidad de recuperar su capacidad para inscribir estudiantes internacionales. Exige los registros disciplinarios de estudiantes no residentes matriculados en Harvard de los últimos 5 años, videos y audios de toda actividad ilegal y peligrosa o violenta de estudiantes no residentes en el campus. Harvard tiene 72 horas para cumplir con la solicitud. Sin embargo, a través de un comunicado, la universidad calificó la medida de ilegal. Destacó que sigue su compromiso de mantener la capacidad para acoger a estudiantes y académicos internacionales que provienen de más de 140 países. En tanto, la Embajada de Estados Unidos en México posteó un mensaje en redes sociales, indicando que el gobierno de la Unión Americana ha designado ciertas áreas de la frontera sur como áreas de defensa nacional. Estas se consideran extensiones de bases militares de la Unión Americana, y cualquier persona no autorizada que ingrese en estas zonas será objeto de multa, arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento. Pide no entrar y arriesgar la libertad en un viaje que califica destinado al fracaso. Bueno, vamos a otro tema. Hay avances, dicen las autoridades, en el caso de los homicidios de Jimena Guzmán y José Muñoz, 2 cercanos colaboradores del gobierno de la Ciudad de México, de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se reveló la imagen del hombre que condujo la motocicleta y un segundo video del momento del ataque. Eso no se ha reflejado aún en detenciones. Las investigaciones avanzan, pero avanzan con lentitud. Continúan las revelaciones sobre el doble homicidio contra 2 funcionarios de la Ciudad de México. Jimena Guzmán y José Muñoz. Se dio a conocer el rostro del presunto conductor de la motocicleta en la que escapó el sicario. Son imágenes obtenidas por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México de un circuito cerrado de la alcaldía Iztacalco. Se trata de un hombre de tez morena, con pantalones de mezclilla, una sudadera negra, gorra roja y guantes de látex. Este miércoles, las autoridades capitalinas indicaron que los presuntos responsables utilizaron guantes para intentar ocultar sus huellas de las escenas del crimen. También se dio a conocer un nuevo video a color del momento del ataque, ocurrido el pasado 20 de mayo a las 7:30 de la mañana. El atacante lleva una sudadera verde y todo apunta a que utilizó un silenciador en el arma al momento de disparar, en 8 contra Jimena y 4 contra José. De acuerdo con las indagatorias, este hombre estuvo vigilando días antes el lugar donde cometió el crimen. La jefa de gobierno advirtió que no tiene miedo y no cambiará su estrategia de seguridad ni su agenda. Aseguró que los miembros del gabinete que requieren seguridad cuentan con ella y se evaluará si es necesario reforzarla, así como una revisión de los protocolos de protección.
Bueno, ahí van las investigaciones. Yo creo hay tanto Pablo Vázquez como Omar García Harfuch, como las distintas instancias de gobierno, tienen un bagaje de inteligencia, de información suficiente para avanzar en estos temas. El problema va a ser, luego de que se llegue a los autores materiales, poder trascender a los autores intelectuales, al móvil y a la causa de estos asesinatos. Hoy la presidenta Sheinbaum, en este sentido, le pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, que no especule sobre las causas del asesinato de Jimena y José. Esto había dicho ayer, como aquí se lo mostramos, el secretario de Estado, Marco Rubio. The reverse is those cartels threaten the state. There are parts of Mexico that are governed by cartels where there is, in fact, I think I heard last night 2 more people were murdered in Mexico City associated with the mayor of Mexico City. The political violence there is real. They have a vested interest and a desire to go after these cartels, and we want to help equip them and provide them information. They've also been increasingly cooperative, more than ever before, in bringing back and extraditing people wanted in this country for crimes who are in their custody. Bueno, es especulación lo de Marco Rubio. A mí, la verdad, me parece que en el contexto de cómo está la relación México-Estados Unidos, de todas las cosas que se dicen, fue una posición muy abierta, la de Marco Rubio, generosa con México, buscando mecanismos de colaboración, pero además, si no es un acto de violencia de estas características, ¿cuál es la posible causa del crimen, de los asesinatos? No es un tema familiar, no es un tema pasional, es un crimen organizado, hecho por una célula, muy bien planificado, hecho por profesionales. No nos engañemos, el móvil pueden ser muchos, pero esto es una acción de criminales organizados, del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Se cumplen 8 días de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, mientras miles de comercios en el centro histórico acumulan pérdidas por aproximadamente 6,000 millones de pesos. El plantón de la CENTE en el Zócalo y las calles aledañas ha causado un daño tremendo. Las aulas vacías, 10,000 planteles sin clases en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz. Pero las calles de la Ciudad de México, repletas de maestros de la CENTE, 8 días de protestas, 8 días de bloqueos provocando caos y el enojo de usuarios del transporte público y automovilistas que ven afectados sus trayectos. Y es que estuvieron en 100 puntos estratégicos, ahorcando las principales avenidas. Esta vez los integrantes de la CENTE protestaron frente al edificio de Hacienda, la SEP, la Bolsa de Valores, la Torre Mayor y la Embajada de Estados Unidos. Un contingente se movilizó del Ángel de la Independencia con destino a la Secretaría de Gobernación. Otro cerró el cruce de Insurgentes y Eje 1 Norte. De esta forma, buscan presionar para que sus demandas sean atendidas. Quieren el 100% de aumento salarial, la derogación de la ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019. Y mientras a diario desquician la movilidad, su plantón en el primer cuadro de la capital provoca afectaciones a los comercios de los alrededores. Nos sentimos desamparados por parte de las autoridades, porque a pesar de que tenemos mesas de diálogo, a veces no pueden cumplir con lo que dicen. Nos sentimos defraudados al ver cómo compañeros de nosotros que hemos convivido por años cierran sus cortinas. Y es que los comercios del centro histórico acumulan pérdidas por 6,000 millones de pesos en prácticamente una semana de plantón de la CENTE. Así lo confirmó Gerardo Cleto, presidente del Consejo de Comercio. Hay 170,000 trabajadores afectados en 30,000 establecimientos del centro, además de 1 millón de clientes afectados que diariamente van al centro histórico. Este jueves, integrantes de la CENTE bloquearon la caseta en Tijuana, Baja California, y bloquearon vialidades en Chilpancingo, Guerrero. Y bueno, esto es una barbaridad. No hay una sola autoridad que haga algo. Los dejan hacer,
Entonces, si los dejan hacer, los dejan bloquear, pueden ponerse en plantones, pueden hacer lo que quieran. Por cierto, hoy las autoridades enviaron un comunicado diciendo que tome usted precauciones porque mañana entre los bloqueos que van a hacer, van a bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces dicen que si usted tiene vuelos, trate de llegar más temprano, que tome medidas. Todos toman medidas, menos las autoridades, que los van a dejar llegar ahí y ocupar, como ocuparon Palacio Nacional y como ocuparon hoy Gobernación o la Embajada de Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, así están las cosas y siguen las presiones contra medios y contra periodistas. Ahí está el caso de Héctor de Mauleón, presionado y con intentos de censura por las autoridades de Tamaulipas. Ahí se ha sumado ahora las amenazas contra Adela Navarro, de la directora del semanario Z de Tijuana, que siempre han tenido ellos amenazas y presiones. Y bueno, así está la situación. Trabajar de periodista en México no es tan fácil. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la acción judicial contra el periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal. Consideran que la medida busca censurar, restringir y criminalizar el trabajo periodístico. La decisión del Tribunal Electoral de Tamaulipas se dio tras la publicación de una columna de opinión en la que se denuncian supuestos vínculos entre políticos y redes de corrupción en el Estado. La CIP considera que esta acción, en aparente represalia por la labor informativa, amenaza las libertades de expresión y de prensa. Ante este hecho, periodistas, académicos, intelectuales y políticos cerraron filas para respaldar al columnista y al diario. En una carta abierta que reúne más de 160 firmas, advierten que la medida pretende colocar una mordaza a la prensa y constituye un precedente peligroso para el debate público en México. Además, exigieron al Instituto Nacional Electoral una explicación por la entrega de datos personales de un ciudadano sin una orden judicial, presuntamente por medio de un convenio con el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Lamentablemente, no es el único caso. Se dio a conocer que la periodista y codirectora de Semanario Z, Adela Navarro Bello, ha recibido en menos de un mes 8 llamadas telefónicas amenazantes. En todas las comunicaciones, una voz masculina repite el mismo mensaje: dile a Adela Navarro que se cuide. Después corta la llamada. El semanario refiere que los mensajes llegan tanto a líneas antiguas como al conmutador principal, que no cuenta con identificador de llamadas. Las amenazas comenzaron tras la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía General del Estado en torno a una narcofosa. Desde entonces se intensificaron las revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal. Adela Navarro Bello informó estos hechos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, sin que hasta la fecha se le haya informado de alguna investigación. La organización Artículo 19 condenó las amenazas contra la periodista del semanario con sede en Tijuana, Baja California, que desde hace décadas realiza cobertura sobre temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado. A lo largo de 2024, Artículo 19 documentó 90 amenazas contra periodistas en México, de las cuales la mayoría estuvieron orientadas a comprometer la integridad de las personas afectadas, explícitamente amenazas de muerte. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California pidió a las autoridades implementar medidas para la protección de la codirectora del semanario Z. También solicitó a la Fiscalía Estatal investigar y esclarecer las amenazas telefónicas. Bueno, ¿y la además delincuencia? Está a decir que toda la solidaridad y todo el apoyo a Héctor y Adela, dos grandes periodistas que no pueden estar en esta situación. Nuestra solidaridad con ellos, Vivian. Sin lugar a dudas, Jorge. Y bueno, ayer le comentábamos que está circulando un video en redes sociales para promocionar una supuesta inversión recomendada nada más y nada menos que por la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se utilizan imágenes mías creadas con inteligencia artificial para que la gente piense que realmente soy yo promocionando estas inversiones. Estas inversiones son un
fraude, hay que denunciarlo. Si lo ve o lo recibe, es falso de toda falsedad. Jamás promocionaríamos este tipo de inversiones y es una manera de ver cómo ha ido evolucionando el crimen organizado, porque muchas veces ves estos videos y por supuesto que podrías pensar que soy yo, que es la presidenta Sheinbaum, que puede ser cualquiera de nosotros. Además de todas estas denuncias, ya presenté denuncias por la circulación de estos videos ante la Fiscalía de la Ciudad de México, ante las plataformas de Facebook y bueno, también ya le dimos aviso a la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Ahí está el tema, por favor, no caiga, avísele a su gente que se están dando estas propuestas millonarias donde se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Eso no existe, estos videos son absolutamente falsos, Jorge. Vamos a otro tema. Estados Unidos sigue expulsando a delincuentes que considera altamente peligrosos y que llegaron, dicen, ilegalmente a ese país, pero la última tanda de delincuentes no fue enviada a sus países de orígenes, tampoco a El Salvador o Guantánamo. Los mandaron nada más y nada menos que a Sudán del Sur y que a Yibuti, en el Cuerno de África. Yibuti es un pequeño país enclavado entre Eritrea, Etiopía y Somalia. Es una de las zonas más peligrosas del mundo, arrasadas por la violencia. Son 8 migrantes expulsados de Estados Unidos, que tenían como destino final Sudán del Sur, un país africano en guerra y blanco de advertencia de viaje del Departamento de Estado de la Unión Americana. We found a nation that was willing to accept custody of these vicious illegal aliens. We are removing these convicted criminals from American soil so they can never hurt another American victim, American man, child, or woman. They can never attack witnesses, families, victims, or anyone else. Entre ellos va el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, condenado por asesinato en segundo grado, que cumplía sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos. Los otros expulsados son de Cuba, Laos, Sudán del Sur, Myanmar y Vietnam. De acuerdo con el gobierno de Donald Trump, fueron enviados hasta esa parte del mundo porque ni sus propios gobiernos los aceptaron. México negó que hubiera una notificación sobre el caso del mexicano, mientras que un juez en Boston frenó la orden del gobierno estadounidense. Esto mientras el avión cruzaba el Atlántico, por lo que los 8 migrantes permanecen en una base militar estadounidense en Yibuti, en el Cuerno de África, cerca de Somalia, Etiopía y Eritrea, países con extrema violencia y pobreza. El juez indicó que para ser deportados a un tercer país, los migrantes tenían que haber sido avisados y contar con un plazo mínimo de 10 días para apelar como dicta la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Ordenó que 6 de los migrantes puedan invocar con la ayuda de un abogado su miedo a ser torturados o maltratados en el país tercero. Y si el Departamento de Seguridad Interior considera que este miedo es infundado, debe concederles de todos modos al menos 15 días para que puedan solicitar una revisión. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana lo esperamos muy puntual aquí en Todo Personal. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.